Capítulo 1. El Mesías trae la salvación 2 veces. Dios ministra 2 veces entre los hombres. La salvación está en Cristo, ahora y siempre. Él vino una vez, nacido en un establo, acunado en un pesebre, para redimir a su pueblo, para restaurar a su evangelio eterno, para llevar a cabo la expiación infinita y eterna, para traer la salvación. Vendrá otra vez, con 10.000 de sus santos en toda la gloria del reino de su Padre, para vencer a los impíos con el soplo de sus labios, para limpiar la viña de corrupción, para rescatar a los que anhelan su aparición, para traer la salvación. Él es el Señor omnipotente, por quien son todas las cosas y por cuya sangre expiatoria viene la redención. Él es el Padre y el Hijo, el Señor Jehová, el Dios Todopoderoso. Él es nuestro Rey, Él es nuestro abogado, Él es nuestro juez. Ese es un santo nombre, solo en su nombre que podemos obtener la vida eterna. Es Él quien ha dado la ley a todas las cosas, y nadie viene al Padre sino por Él y por su ley. Sin Él no habría creación, ni prueba mortal, ni redención de la muerte, pero sí el infierno, el diablo y el tormento sin fin. Sin Él no habría vida después de la muerte, no habría vida eterna para los que creen y obedecen, no habría felicidad eterna para todas las cosas creadas. Y el acontecimiento más trascendente de toda su existencia eterna, el suceso individual más glorioso desde el amanecer de la creación hasta la continuación sin fin de la eternidad, la obra cumbre de su bondad infinita, tuvo lugar en un jardín llamado Getsemaní, en las afueras de una ciudad llamada Jerusalén, cuando Él, tabernáculo de carne, cargó con el peso de los pecados de todos los que creen en su nombre y obedecen su evangelio. Vino al mundo en el meridiano del tiempo para poner en pleno funcionamiento todos los términos y condiciones del plan de su Padre, para llevar a cabo la inmortalidad y poner la vida eterna a disposición del hombre, para abolir la muerte y sacar a la luz la vida y la inmortalidad por medio de su evangelio. Y vendrá de nuevo, quizás mientras algunos de nosotros en la tierra todavía vivamos como mortales, primero para morar y reinar en la tierra 1000 años, y luego, después de una corta temporada, para transformar esta tierra en su propio hogar celestial, donde morará de vez en cuando entre seres exaltados. Estos son los acontecimientos más gloriosos de toda la historia del planeta Tierra. Desde Adán hasta Juan, llamado el Bautista, todos los profetas esperaron ambas venidas, y desde Pedro hasta el último apóstol que se levantará en esta dispensación, todos han testificado y testificarán de su regreso destinado en poder, asistido por las huestes del cielo, para traer alivio de toda preocupación y dolor a aquellos que han sido valientes en la causa de la verdad y la rectitud. ¿Cómo leer los signos de los tiempos? Los que vivían cuando nació de María en Belén de Judea necesitaban el espíritu de inspiración para discernir los signos de los tiempos, para saber cuáles de las declaraciones proféticas describían su primera venida y cuáles su segunda. De ellos era la responsabilidad de escudriñar las Escrituras y buscar el Espíritu para poder conocer y creer las verdades reveladas por Él en su dispensación. Y aquellos de nosotros que ahora vivimos como mortales, y más particularmente aquellos que son miembros de su reino de los últimos días, necesitamos y buscamos el Espíritu de revelación para leer las señales de los tiempos, para saber cuándo vendrá otra vez, para saber qué partes de la palabra revelada tienen referencia a la limpieza milenaria de la tierra y cuáles tienen referencia a la tierra en su estado celestial final. Tenemos la ventaja de la retrospección al ponderar las profecías mesiánicas y ver su cumplimiento en el ministerio mortal del Hijo de Dios entre los hombres. Sus significados son claros y la comprensión de ellas es segura, porque los acontecimientos previstos han sucedido, porque su aplicación a estos acontecimientos ha sido confirmada por la revelación de los últimos días, porque el Espíritu Santo de Dios ha derramado sobre los santos el espíritu de su interpretación. Por consiguiente, así como nos regocijamos en la eficacia y virtud de la expiación infinita y eterna, obrada por Dios mismo en la dispensación pasada, también buscamos
meditamos y oramos para saber cómo interpretar y aplicar la Sagrada Escritura en la dispensación presente. Deseamos saber cómo leer las señales de nuestros tiempos, así como aquellos leyeron las señales de los suyos. Deseamos saber del prometido regreso de nuestro Señor para morar entre nosotros, y junto al espíritu de revelación y profecía mismo, probablemente no haya mejor guía para conocer y comprender aquellas declaraciones mesiánicas cuyo cumplimiento es ahora una realidad segura. Saber cómo la Deidad ha tratado a los hombres es predecir cómo continuará haciéndolo, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Su curso es un curso eterno, y así como ofreció bondad y gracia para los antiguos, así lo hará con nosotros, si caminamos como ellos lo hicieron. El hecho es que nadie puede comprender la futura segunda venida sin haber adquirido, primero, un conocimiento de la primera venida. En esta obra, consideraremos el testimonio y las enseñanzas de los profetas de la antigüedad en relación con el Mesías prometido, la primera venida de Cristo. Este conocimiento sentará las bases para comprender la vida que vivió entre los mortales y su futuro regreso para reinar entre ellos durante el milenio. Venid a Cristo y aprended de Él. Mediante la doctrina enseñada y el testimonio dado en esta obra, invitaremos a los hombres a venir a Cristo, creer en su palabra, vivir su ley y obtener la salvación en el reino de su Padre. Sabemos con absoluta certeza que las enseñanzas dadas y los testimonios dados por los antiguos profetas acerca de aquel que es su Señor y nuestro Señor son verdaderos, y trataremos de interpretar esas expresiones mesiánicas por el poder del mismo Espíritu que descansó sobre aquellos que antaño enseñaron, como se declara en Mosías 3:18, que la salvación fue, y es, y ha de venir en la sangre expiatoria de Cristo, el Señor omnipotente, y por medio de ella. Nuestro propósito, al lanzarnos al gran océano de la verdad relativa al Señor Jesucristo y su ministerio eterno, es persuadir a los hombres a creer en que Él es el Hijo de Dios por quien viene la salvación. Sabemos que los hombres no se salvan antes de adquirir un conocimiento de Dios, de Cristo y de las leyes que ha ordenado. No podemos salvarnos en ignorancia de aquel que hizo posible la salvación, ni del Evangelio eterno que lleva su nombre. Sabemos que es vida eterna conocer al Padre, que es Dios por encima de todo, y al Hijo, que es la imagen del Padre y por medio del cual se realizan todos los tratos de la Deidad con los mortales. También sabemos que el Padre es revelado por el Hijo, que nadie viene al Padre sino por el Hijo, y conocer a uno es conocer al otro. Sabemos que el plan de salvación es siempre y eternamente el mismo, que la obediencia a las mismas leyes siempre trae la misma recompensa, que las leyes del Evangelio no han cambiado desde el día de Adán hasta el presente, y que siempre y eternamente todas las cosas relacionadas con la salvación se centran en Cristo. Por lo tanto, aprenderemos de Cristo y de sus leyes como tal. El conocimiento se establece en las predicaciones y profecías mesiánicas de la antigüedad, y sabemos que estas mismas leyes y doctrinas nos guiarán, como guiaron a los santos de la antigüedad a esa vida eterna que nosotros y ellos tan devotamente deseamos. Con reverencia, con temor y adoración, en el verdadero espíritu de adoración, volveremos nuestra atención al Señor Jesucristo. Trataremos de aprender quién es Él, lo que ha hecho por nosotros y lo que debemos hacer para pagar la deuda. El Mesías y el misterio de la divinidad. Nuestras revelaciones hablan del misterio de la divinidad y dicen, ¡qué grande es! Luego explican que las penas eternas no duran para siempre, que las penas sin fin tienen un fin, y que las escrituras que hablan de ellas tienen un significado expreso y único, y que no se transmite por el mero conocimiento de la definición habitual de los términos. Tal cosa la encontramos en Doctrina y Convenios 19, del 10 al 13. Intentaremos en esta obra desvelar el misterio del Mesías, por así decirlo, para que Él y su misión se revelen claramente ante nosotros. Todos los misterios del Evangelio se vuelven claros y sencillos y fáciles de entender
una vez que la luz del cielo derrama sus rayos que disipan las tinieblas en los corazones y las almas de los buscadores sinceros de la verdad. Es casi superfluo sugerir que los que buscan la verdad y desean comprensión, por instinto, se reserven el juicio sobre cuestiones que no puedan comprender, como, por ejemplo, que Cristo es tanto el Padre como el Hijo, o que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solo un Dios en un sentido mucho más amplio que el mero hecho de ser uno en propósito. Hasta que el misterio de la divinidad, en cualquier punto que esté implicado, haya sido expuesto en su totalidad. Después de una investigación completa y un análisis de todas las escrituras involucradas, confiamos en que todos los estudiantes del Evangelio, cuyos corazones estén abiertos, llegarán con nosotros a una unidad de la fe con referencia a los grandes conceptos que ahora vamos a considerar. Estudiaremos muchas cosas acerca del Hijo del Altísimo, algunas de ellas claras, fáciles y sencillas, otras profundas, ocultas y misteriosas. Reflexionaremos, oraremos y buscaremos la sabiduría de lo alto mientras sopesamos y evaluamos las diversas declaraciones mesiánicas, porque sabemos, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La verdad revelada vino cuando los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 Pedro 1, 20, 21. Ese mismo Espíritu Santo interpretará los dichos de los videntes de antaño en un otro medio seguro y cierto de recibir la verdad espiritual. Las Sagradas Escrituras, todas ellas, tanto antiguas como modernas, hablan de muchas cosas que son difíciles de entender sin un conocimiento general del plan de salvación y sin el poder iluminador del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Alma 11:14 el libro de Mormón enseña que Cristo, el Hijo, y Dios el Padre y el Santo Espíritu, que son un eterno Dios. ¿Hay un Dios o hay tres dioses? Y si hay tres, ¿cómo y de qué manera son uno? Abinadí, en Mosía 15, del 1 al 5, declara: y luego les dijo a Abinadí: quisiera que entendieseis que Dios mismo descenderá entre los hijos de los hombres y redimirá a su pueblo, y porque morará en la carne será llamado el Hijo de Dios, y habiendo sujetado la carne a la voluntad del Padre, siendo el Padre y el Hijo, el Padre porque fue concebido por el poder de Dios, y el Hijo por causa de la carne, por lo que llega a ser el Padre y el Hijo, y son un Dios, sí, el verdadero Padre eterno del cielo y de la tierra. Y así la carne, habiéndose sujetado al Espíritu, o el Hijo al Padre, siendo un Dios, sufre tentaciones, pero no cede a ellas, sino que permite que su pueblo se burle de él y lo azote y lo echa fuera y lo repudie. ¿Cuál es el mensaje de Abinadí? Nos dice que Dios desciende y se llama el Hijo. Es el Padre y como Hijo está sujeto al Padre. Así consta en el libro de Mormón. La traducción es correcta y la doctrina es verdadera. ¿No deberíamos comprender estas cosas y llegar a saber lo que quiere decir el autor inspirado? ¿No estamos obligados a conocer el verdadero significado de todo lo que está en el libro de Mormón y en todas las Escrituras? Cristo, en Éter 13:14, dijo al hermano de Jared: he aquí, soy Jesucristo, soy el Padre y el Hijo. Si el Padre y el Hijo son dos personajes, como sabemos, por su aparición a José Smith en la arboleda sagrada, ¿por qué dice Cristo que es el Padre y el Hijo? También dijo en Éter 3:16, he creado al hombre a semejanza del cuerpo de mi espíritu. ¿Por qué dice Cristo que creó al hombre cuando otras escrituras afirman que el Padre es nuestro creador? Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 6, llama a Cristo Dios fuerte, Padre eterno. De nuevo, ¿por qué este énfasis en Cristo como el Padre? Juan dice de Cristo, en Doctrina y Convenios 93:10, los mundos por Él fueron hechos, y por Él los hombres fueron hechos. Todas las cosas fueron hechas por Él, mediante Él y de Él. Isaías dice que Él es el hacedor del hombre, en Isaías 17:7. De nuevo, nos enfrentamos con el papel de nuestro Señor en la creación del hombre. ¿No deberíamos tratar de aprender lo que significan estas cosas y por qué están registradas en las Sagradas Escrituras? Pablo dice a los santos fieles que Jesucristo está en vosotros, en 2 Corintios 13:5. ¿Es Dios una esencia espiritual o hay algún otro significado? Juan dice en el capítulo 1, versículo 12,
que los santos tienen el poder para llegar a ser hijos de Dios. El rey Benjamín dice que los verdaderos santos son los hijos de Cristo, sus hijos y sus hijas, en Mosías 5:7. Y cuando somos bautizados y de nuevo cuando participamos en un sacramento, tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo. ¿Qué doctrina es esta? ¿Y por qué se nos enseña con tanto énfasis? Isaías, en 53:10, profetiza que el Mesías, que es Cristo, verá su descendencia. ¿Quiénes son la simiente del Mesías prometido? Muchas escrituras recitan las leyes relativas a la expiación infinita y eterna, a una redención temporal y espiritual, a una resurrección de vida y de condenación, a la reconciliación, a la intercesión, mediación, justificación, santificación y salvación por gracia. ¿Cuáles son estas doctrinas y cómo nos afectan? Otros dicen que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, términos que rara vez se mencionan en la Iglesia, pero que son de uso común entre los teólogos sectarios. Una vez más, no debemos tratar de aprender la verdad y poner en cada pasaje de las Escrituras su relación adecuada con todos los demás que se encuentran en la Santa Palabra. Está perfectamente claro que las Escrituras que tratan de estos y otros asuntos mesiánicos pueden ser fácilmente malinterpretados, como lo han sido por los eruditos en una cristianidad apóstata. Nuestro problema es llegar a una comprensión adecuada de su significado. No podemos dejarlos de lado como si fueran una parte necesaria de las Escrituras reveladas. El mero hecho de que el Señor las haya preservado para nosotros en las Escrituras es un testimonio suficiente de que espera que reflexionemos sobre sus significados profundos y ocultos, para que estemos tan plenamente informados sobre sus leyes eternas como lo estuvieron los santos de la antigüedad. El misterio de la divinidad. ¡Qué grande es! Con la ayuda del Señor iluminaremos muchos de los misterios, glorias y maravillas de su reino a medida que prosigamos nuestro estudio de las profecías y doctrinas mesiánicas.